El crisol de razas hecho trizas. Ciudadanía, exclusión y sufrimiento. Neufeld y Distit investigarán el uso que se les da a las diferencias, sea con niños de clase social baja como con los migrantes internos y externos, con relación a aspectos físicos, diferentes etnias religiosas, dentro del ámbito escolar. Entonces, ¿cómo se trata la diversidad dentro de una sociedad profundamente desigual? Realizando sus trabajos etnográficos en espacios escolares, donde se sostiene un discurso de que somos tolerantes, pero que en la práctica se ven discriminaciones, estigmatizaciones, marginación de la cual no se habla. Se proponen hacer una mirada sobre la situación del migrante, pues lo que ellos sufren se replica también en otros conjuntos sociales. Realizarán un estudio acerca de cómo se los ve a los migrantes, sea desde los medios de comunicación, que se los ve como una carga, y cómo estas creencias influyen en otras áreas sociales como la escuela. ¿Cómo es ser extranjero en Argentina en el siglo XIX y XX? Donde se consideró que gobernar es poblar por parte de Alberdi, pues consideraba que estos migrantes extranjeros, aportarían cultura, pues venían profesionalizados y ello generaría un progreso para el país y también produciría una cultura de tolerancia para quienes eran argentinos, pero soportando esa posición, pues el migrante era superior al nativo. Desde Estados Unidos surge la frase crisol de razas, donde crisol es como una olla de fundición de metales, simulando que esos metales fueran distintas razas que en un determinado territorio al mezclarse formarían una amalgama y se obtendría algo nuevo que sería ese nuevo hombre americano. Así también se vio a la nación argentina como una sociedad armónica y con una integración de diferentes culturas sin gran conflictividad social. Entonces, aquí tuvo un papel central la escuela, pues fue la encargada de generar esa unidad, una ciudadanía, sea a través de una misma vestimenta, que era el uniforme, unificación del idioma, cuyo fin fue formar ciudadanos y de cierta manera obligarlos a una integración. En un principio todo esto se orientó a migrantes europeos. Hoy los nuevos migrantes vienen de países limítrofes y también africanos, asiáticos, etc. Entonces, ¿qué pasa con esos nuevos migrantes? ¿Cómo se tratan estas diferencias hoy en las escuelas? Se da en un contexto de exclusión, carencias y estigmatización hacia las escuelas, tocando el tema de o dependiendo de la calidad del edificio, si si se ubica en un barrio de clase social alta o en una villa, cómo son sus alumnos, y así se valoran unas más que otras. Discursivamente las escuelas siguen con ese mandato de integración e igualdad. Sin embargo, simultáneamente en la práctica hay un hostigamiento y discriminación sutil de la que no se habla. Por ejemplo, en las diferencias culturales, donde se desvaloriza lo diferente, como ser por la tonada, por las características étnicas o clase social de los estudiantes. Uso de la diversidad en una sociedad profundamente desigual. Los usos que se dan en este contexto neoliberal, donde se manipula cierta condición cultural o étnica, donde se forma la terrible creencia de que estamos en crisis porque vienen a sacarnos el trabajo, agudizando la estigmatización. La manipulación viene desde los sectores de poder, son sutiles y se van naturalizando al ser aceptado por quienes son estigmatizados. Se ve al otro de forma estigmatizante en varios ámbitos de forma generalizada y producen que esas realidades se presenten o son performativas, produciendo lo que esperan. Por ejemplo, el bolita, forma en la que peyorativamente llaman al ciudadano boliviano, así se lo representa y donde el sujeto debe responder a esa imagen como una profecía autocumplida. Se produce una continuidad entre las representaciones producidas por los medios de comunicación, por ejemplo, villeros, migrantes, planeros, etc., en las escuelas, como ser que el migrante sea el causante de la falta del trabajo o el aumento de la delincuencia. Veremos cómo se materializan los usos de la diversidad en el ámbito escolar a través de ejemplos etnográficos como las capacidades de aprendizaje. Cuando un docente dice que los alumnos bolivianos son lentos o apartar a alumnos en el aula porque son migrantes o lentos, generalizando la premisa para todo su grupo, es decir, todos los bolivianos son lentos.
o justificar la exclusión de un grupo porque huele diferente, entonces distanciarse y rechazar. Y veremos que las respuestas de quienes sufren estos procesos de rechazo será el de generar mecanismos de sobreadaptación. Buscan no ser diferenciados de los argentinos y así abandonan preferencias o prácticas culturales de sus países de origen. Las consecuencias de estas prácticas en las aulas producen dolor, sufrimiento. Hay una producción social de sufrimiento donde el otro por su esencia debe soportarlo y aceptarlo como propio y adecuado. Dolor por extrañamiento, porque el otro es extraño, diferente, excluido. Por valoraciones morales o acerca del aprendizaje, de sus capacidades. Entonces, al naturalizarse estas prácticas, producen sufrimientos causados por una producción social, impuestos y que deben de soportar, pues carecen de recursos para desprenderse de esa situación. Al naturalizar todo esto, produce una singularidad o se llega a patologizar a ese extraño, a ese otro discriminado, pues se lo considera además responsable de la causa de su victimización, es decir, la víctima es responsable de su discriminación, rechazos, etc. Aquí no hay buenos ni hay malos. Estos procesos involucran a quienes son objeto de investigación y a distintos intermediarios. Entonces todos sufren y a la vez hacen sufrir a en estos contextos. Todo esto también es consecuencia de políticas económicas y educativas no explícitas que expanden procesos de fragilidad en los lazos familiares, acentuando procesos de segmentación y discriminación, produciendo desigualdades socioeconómicas entre sectores hegemónicos y subalternos, naturalizando desigualdades y responsabiliza a las víctimas por esa situación. Así se exponen los modos en que se produce la discriminación y la exclusión. Los efectos de estas prácticas racistas producen dolor y sufrimiento. Entonces, los psicólogos al investigar no deben de generar racismos solapados contra esos otros, sean por razones culturales, sociales que representen. Para ello, la antropología propone nuevas herramientas muy importantes.